Namaste. Yo soy Ángela María, maestra e inspiradora álmica, y hoy te doy la bienvenida a estas 365 meditaciones con las 365 lecciones de un curso de milagros. Hoy, la lección 154. Toma una respiración profunda. Sostienes y exhalas. Y sigues inhalando, sosteniendo y exhalando mientras pones la intención de estar presente en tu mente, en tus pensamientos, en tu cuerpo físico, cómo se siente, hay alguna parte que duele o se siente cansada, pesada. Pon la intención de estar presente en tus emociones. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Y mientras sigues inhalando, sosteniendo y exhalando, te vas a repetir: me cuento entre los ministros de Dios. Sostienes y exhalas. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni hace falta que lo hagamos. Eso no haría más que aplazar la decisión que tenemos que tomar y demorar nuestro compromiso con nuestra función. Este trabajo, esta decisión de entrenar tu mente, es precisamente eso. Necesitamos empezar a tomar acción. Nunca es a nosotros mismos a quien corresponde juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, nunca en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Te recuerdo que cuando hablamos de infierno, es decir, cuando decimos que nuestro papel se nos asigna en el cielo, nunca en el infierno, estamos hablando que infierno habla de este mundo de ilusión. Es decir, que ese papel nunca se asigna desde el miedo, la escasez, la duda, la enfermedad, la rabia, la frustración, la reactividad o la resistencia. Sea cual sea ese papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes exactamente como son y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién pueden ayudar y cuándo, elige y acepta tu papel por ti. Nunca actúa sin tu consentimiento, pero nunca se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu, esa es la presencia de tu Maestro interno y de tu Ser superior. Así que inhala profundo, sostienes y al exhalar te repites: me cuento entre los ministros de Dios. Inhala profundo, sigue sosteniendo, exhalando a tu propio ritmo. Esa voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa de la mente que Dios creó libre de pecado. Esa es la voz que habla. Esa es la voz de tu interior. Ahora, esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así, su ser constituye la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. Esto no es nada nuevo y no permitas que tu ego te diga: ¿qué? ¿Cómo? Espera, devuelvo. Inhalas, sostienes, exhalas. Estamos hablando de la voz del amor. Estamos hablando de la voz, de esa unión con tu esencia y tu luz. El mensajero nunca escribe el mensaje que transmite.
Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Cuando hablamos de mensajero, imagínate el señor del correo. Él simplemente entrega el mensaje. Basta con que lo acepte, lo lleve a quienes va destinado y cumpla con su cometido de entregar. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes o cuál es su propósito o a dónde deben llevarlo, jamás estaría desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos nunca escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para darlos. Inhala profundo. Exhalas. Esto es muy poderoso. Los mensajeros del cielo, los mensajeros del amor, transmiten los mensajes que van dirigidos primero a ellos mismos. Y solo en la medida en que acepten ese mensaje, que se vuelvan uno con ese mensaje, que tomen las acciones que requieren para ese mensaje, entonces podrán llevarlos más lejos y transmitirlos justo a ese lugar, a esa persona donde deben ser recibidos. Esto es muy importante. Aquí el ego no aparece. No hay cuestionamiento, no hay resistencia, solo una convicción y una certeza de que eres un canal de esos mensajes. Esos mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fueran para ellos mismos y demuestra que han entendido los mensajes cuando se lo transmiten a otros. Nunca aceptan ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad, es decir, por ese Dios, por esa energía creadora, por la fuente de vida. Y de esa forma se benefician con cada mensaje que transmiten. Inhala profundo. Y al inhalar te repites, me cuento entre los ministros de Dios. Inhala profundo. Sostienes y exhala. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma nunca os dais cuenta que son para vosotros, y por lo tanto no los recibís, no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Inhala profundo. Sostienes, exhalas. Esto es lo que intentamos reconocer hoy. Nunca trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención. Únicamente Él, esa fuente creadora, esa conciencia universal, puede hablarnos a nosotros mismos y hablar por nosotros al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica hoy entonces consiste en darle a Él, a esa fuente de vida, lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya
para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que nunca reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo damos. Has oído esto miles de veces y de mil maneras diferentes. Sin embargo, todavía no lo crees. Mas una cosa es segura. Hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero nunca sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de lo que tú ya posees, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Y recuerda que cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de ti y de mí. Estamos hablando de que nos reconocemos como parte de esa divinidad, como el Hijo elegido de ese Dios, de esa conciencia cósmica, de esa fuente de vida. Así que hoy esta lección reza así. Inhala profundo. Me cuento entre los ministros de Dios. Sostienes. Y al exhalar lentamente con tus labios en posición de beso, te repites, y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Sostienes, inhalas y con una sonrisa en el rostro, nuevamente al inhalar te repites, me cuento entre los ministros de Dios. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador, la fuente de vida. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función. Pues al demostrar que nunca aceptamos ninguna voluntad, que nunca compartamos los numerosos dones que nuestro Creador nos concede, aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Inhala profundo. Cuando reconoces que jamás aceptas ninguna voluntad que no compartas, ninguna voluntad con la que no estés de acuerdo, y esto la mente nos lo dice mil veces, ay, sufrir es la voluntad de Dios, este dolor es la voluntad de Dios, esta pobreza, este problema, ¿compartes eso de verdad? ¿De verdad compartes y estás de acuerdo con eso? ¿Crees de verdad que la fuente de vida te creó para sufrir? Bueno, este entrenamiento mental es para recordar precisamente que la voluntad de Dios es tu felicidad y mi felicidad y nuestra felicidad. Y esa voluntad la compartimos, estamos de acuerdo, la sentimos y la recibimos. Cuando hablamos de ministros, estamos hablando precisamente de esos mensajeros de Dios. ¿Qué hace un sacerdote en la religión católica o un pastor en la cristiana? Son los que dan el mensaje, son los ministros de esa religión, de esas estructuras de pensamiento, esas estructuras de fe. Tú y yo no necesitamos hoy estar en una religión que podría ser tu realidad, pero realmente lo que nos están pidiendo es que llevemos al mundo el mensaje de la invitación a ser uno con esa esencia de vida dentro de cualquier estructura, si perteneces a una, o dentro de esta intimidad, dentro de esta elección de mantenerme en conexión permanente 24/7 con el espíritu que me habita. Esa es la espiritualidad. Así que si hoy tú eliges contarte entre los ministros de Dios, elige ser el mensajero, que acepta el mensaje, que toma acción para encarnar ese mensaje, lo recibe y lo da. Gracias, 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 gracias por abrirte hoy a reconocerte como un ministro de Dios. En nombre del amor, yo te ofrezco abundancia, conexión y sabiduría infinita para que continúes en coherencia y constancia este entrenamiento mental.
Nos encontramos nuevamente mañana.